¿Qué es lo más embarazoso que te han cachado haciendo? ¿O tus padres o amigos o así? Que te acuerdes. Un día mi mamá me encontró jalándomela en el baño. Así es, amigos míos, estamos en otra edición de Entrevistas Chistosas con Sergio Martínica. Ustedes se preguntaban que por qué. Esperen, no sé si está escuchando bien el audio porque adivinen que, mis queridos carnales, ya estamos estrenando una nueva cámara. Al igual así ya se ve la calidad, ya se ve más padre, ¿no? No había subido un video en como unos 6 meses. Yo, a lo mejor ustedes ya pensaban, no, es que el Sergio ya se dio por vencido, yo que ya pensaban que hasta ya estaba muerto el canal, pero no, mis queridos carnales, aquí nosotros estamos. Bueno, mis queridos cracks, nosotros no vamos a dar por vencidos en este canal. Sí, amigos, nos encontramos hoy en el centro de Tonalá, aquí en Guadalajara, Jalisco, y aquí nosotros vamos a estar preguntando a las personas unas preguntas incómodas, así como el Sergio Martínica de las entrevistas. Vamos a estarle preguntando a las personas unas preguntas incómodas que las sacarán de onda. A ver qué pasa, mis queridos. A ver qué pasa, mis queridos cracks. Ahí está, ¿eh? Va la primera pregunta para todos. A ver, ¿qué es lo más embarazoso que te han cachado haciendo? ¿O tus padres o amigos o así? Que te acuerdes. Un día mi mamá me encontró jalándomela en el baño. ¿Y qué sentiste o qué? No, pues nada, pasado de verga nomás, un chingo de vergüenza. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¿Nunca se te va a olvidar o? No, pues no, güey. Nada, creo. Pero hay algo escondido ahí. Pues a lo mejor sacándome el moco, sí. ¿Y qué es eso? ¿Qué? ¿Mande? ¿Qué es eso? Sacándome el moco. Tranquilo, tampoco lo entendí a la primera. Creo que nada. ¿Nada? No. Ah, bueno. No. Nada. ¿Nada? ¿Hay algo ahí? ¿Me dice el Chícharo que sí? No, nada, no, ¿Nada? yo no hago nada que mis papás no sepan. ¿Y tú? Tampoco. ¿Y tú? Lo más embarazoso que te hayan cachado haciendo. Bañándome. ¿Sí? ¿Quién te vio? Mi mamá. ¿Y a ti? No, a mí no. Ah, mamoncita, mija. ¿Cuál es el mayor rechazo que has tenido en el amor? La neta, no, güey. O sea, me han engañado, pero que alguien me haya bateado acá, no. ¿No? ¿Tú las bateas a ellas? ¿Eh? ¿Tú las bateas a ellas? Sí, la neta. Yo soy inevitable. ¿Cuál es el mayor rechazo que has tenido en el amor? Pues que mi crush no me hiciera caso. Sí, la verdad. Si te estaría viendo, ¿qué le dirías? La verdad ya lo sufrí. Que me hayan dejado plantada. ¿Plantada? ¿Y cómo sucedió eso? ¿Cómo? No, pues estuve esperando así a veces a un amigo y no llegó. Y ya nunca supe de él. ¿Quiere decir nombres? ¿Cómo se llamaba? Déjame acuerdo. Creo que Javier. Javier. Y si lo estuviera viendo, ¿qué le diría? ¿O qué? Pues nada, solamente de que pues ni modo, que nomás que te digan la verdad y no te dejen plantada. ¿Cuál es el mayor rechazo que han tenido en el amor? No, tú primero. ¿Rechazo? ¿Hay algo que, digamos, como que se te haya quedado? La verdad no sé, no creo. ¿No? ¿Nadie te ha rechazado? No. ¿No? No, pues no, like. ¿No? ¿Y a ti? Tampoco.
¿El mayor rechazo que has tenido en el amor? Pues sí que me hayan bateado. ¿Que te hayan bateado? ¿Y cómo fue o cómo? Pues nada más me dijeron que no. ¿Hay algún secreto que no hayas contado a tus padres o a alguien? Tienes cara de que sí. No, pero no sé cuál decir de todo. El más fuerte. Soy virgen. ¿Y otro? Pues un día... No, mejor no. Esa no. ¿No? ¿Cuál es la mentira más grande que has dicho? No, la verdad no miento, soy una persona muy honesta. Sin mentiras. No estoy mintiendo, te lo juro. ¿Hay algún secreto que no hayas contado a tus padres o a alguien? Como que hayas hecho y no le hayas contado a nadie. Que no sepa nadie un secreto. Que solo yo lo sepa. Sí. Pues me imagino que sí, pero no se me viene a la mente ahorita. ¿Cuál es la mentira más grande que has contado? Que soy fiel. A ver, otra. La mentira más grande que he contado. No, la neta no tengo otra. Ando nervioso. ¿Crees que tengo otra mentira más grande? Que no le gusta a ella. No. A ver, ¿cuál es la mentira más grande que ha contado? La mentira que... ay, no sé. Porque esa... No me acuerdo. Tantas mentiras. Hay como digamos, como algo fuerte. Algo fuerte de mentiras, no. Pues nada más eso de que a veces había algún familiar que tocaban y iban a la puerta y yo decía nomás de que no estaban. Nada más eso, pero sí estaban. ¿Cuál es la mentira más grande que has dicho a tus padres, a alguien? Una mentira como que se haya quedado ahí. Pues que voy a una parte y no voy. Y voy a otra. ¿Sí? ¿Y la más fuerte ahí? No sé, pues a ese. ¿Cómo era? A ver, espera, se me olvidó. Espera, ahí va, A ver. ¿Cuál es la mentira más grande? ¿Sí esa? Oh, ya. Sí. Que iba a la escuela, pero no iba. Pero hay una fuerte, hay algo. Como para que se ponga divertido. Es que ya no iba a la escuela, que ya la había dejado. ¿Sí? O sea que yo iba como que a la escuela, pero me iba a otro lugar y ya... Pues ya no tenía tiempo que ya no iba a la escuela. ¿Sí? ¿Qué es lo que más te gusta de ti? Me gusta que soy muy optimista y que siempre trato de salir adelante a pesar de las adversidades. ¿Qué es lo que más te gusta de ti? Lo que digas, no, que yo soy irresistible, vaya. Nada. Pues que pueda hacer todo, la neta. ¿Sí? O sea, no me falta nada ni me falla nada. Bueno. A ver, la quinta pregunta es: ¿qué es lo que más te gusta de ti? ¿De quién? De ti. ¿Qué es lo que más te gusta de ti? Pues yo creo que mi humor. Ajá. ¿Están unos chistecitos ahí? No, de chistecitos no, o sea, como que soy buena persona. Bueno, así siento que con cualquiera sonrío y así con cualquiera persona. No soy así como arisca, pues. Como gruñona. Ajá. Ahí está. Sí, como que hago amistad fácilmente, pues. ¿Qué es lo más loco que has hecho por amor? Lo más loco... seguir a alguien. ¿Cómo seguir a alguien? Pues saber a dónde va o cosas. ¿Cómo espiándola? Ajá, como espiándola. ¿Y qué pasó o qué? No, pues no se dio cuenta. Pero pues es algo raro, ¿no? ¿Hago una pregunta que se quieran hacer ustedes como para él? La que ustedes quieran, son libres. ¿Cuál? Una pregunta, digamos, como que le querían hacer ya de... ¿Cuál? No, yo no. La que sea. Saraí? ¿Te gusta Saraí? Sí. Es lo más loco que ha hecho por amor. Más loco. Haberme ido de pinta una vez a la escuela.
Sí. ¿Y ahí qué pasó? ¿Qué? Pues nada, me fui y ya, pues me cachearon, porque dejé la mochila en la escuela y tuvieron que hablarle a mis papás, a mi mamá para que fuera por ella, si no, no me la iban a dar. Y pues sí me cachó porque tuve que decirle. ¿Y el chavo qué le pasó o qué? No, nada más de que pues tuve problemas con mi mamá y lo tuve que terminar por mi mamá porque sí se enojó. ¿Sí? Sí. ¿Qué es lo más loco que has hecho por amor? La verdad, salirme de clases y inventar pretextos como para estar con la persona. Sí, con tus papás también. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Y qué le dirías a tus papás? Nada. En realidad es que no miento en general, nada más. Son mentiritas piadosas, no se consideran unas mentiras grandes, pues. Si pudieras borrar algo de tu memoria así, que hayas escuchado o visto, ¿qué borrarías? Aunque sea, no está bien de tus papás, ¿no? ¿Quién sabe? No, el pensamiento no, a mi ex. ¿A tu ex? ¿Por qué? Porque sí la quería y me engañó. ¿Sí? ¿De nombres? No, sin nombre. ¿Sí? Y si te estaría viendo ahí anónimamente, ¿qué le dirías? Pues que se vaya a la verga. Si pudiera borrar algo de su memoria, ¿qué borraría? Ay, algo de mi memoria. Haber conocido a mi ex. ¿A su ex? Ay, sí. ¿Y por qué? ¿Qué pasó o qué? Ay, no, pues no. Fue yo que del horror más grande de mi vida. Si pudieras borrar algo de tu mente que hayas visto o que hayas oído, ¿qué borrarías? Precisamente a mi crush con su nueva pareja. Bueno, ¿Sí? ¿Los viste o...? sí, los vi. Sí, ¿qué están haciendo? No, pues nada, no sabía que tenía pareja. Y sí, tenía. Suscríbete y denle like. Suscríbete y denle like. Si no, culo si no. No, suscríbanse, se ven que son buenos muchachos. Así es que te están viendo a 100 millones de suscriptores. No es cierto, no es cierto. Apenas vamos, Tinica. A ver, lo digo acá como comercial. Suscríbanse a Sergio Martínica. ¿Y ellos qué van a hacer chidos al suscribirse? ¿En qué van a ser chidos cuando se suscriban? Pues se van a divertir, van a ver muchos videos sorprendentes. ¿Sí? Suscríbase a... ¿Cuál? Sergio Martínica. Sergio Martínica. Ahí está. Y ahí ustedes van a encontrar el verdadero amor, ¿sí o no? Así es. Oye, ya que estás vestido como de ranchero, ¿no? Vaquero, ¿cómo? Es un baile típico del estado de Nuevo León y pues es parte de México, es un baile típico, es folclore mexicano. Suscríbete a Sergio Martínica. Y dime, ¿en qué ellos van a ser chidos? Si se suscriben, lo que sea. ¿Cómo? Como en que ellos van a ser chidos. ¿Qué días? No, chidos. No entiendo contexto. Digamos como en que ellos van a ser chidos si se suscriben. Que van a ser chidos si se suscriben al canal de La Verdad. ¿Y qué más? Y nada, denle like y campanita. Los invito a que se suscriban al canal de Sergio. Está muy padre y compartan sus videos. ¿Sí? ¿Y a ti? Suscríbanse ya. ¿Sí? ¿Y qué más? ¿En qué van a ser chidos? Suscríbanse al canal de Sergio. ¿Sí? Suscríbanse al canal de Sergio. ¿Y en qué van a destacar ellos o qué van a ser chidos ellos si se suscriben? ¿Van a encontrar el verdadero amor, acaso? No sé. ¿Sí? Tal vez ahí en los comentarios, ¿no? Suscríbanse al canal de Sergio. Ajá. Bueno, mis queridos carnales, hasta aquí este video. Espero que haya sido de su agrado, espero que les haya gustado. Y no se les olvide suscribirse si les gustó y comentar aquí en la cajita de comentarios a ver qué quieren que nosotros estemos preguntando a las personas. O ahí lo que ustedes quieran, Como siempre, nos vemos en otro video más, mis queridos carnales, mis queridos crooks. Adiós.